se dijo entonces que los que mandan mandando según la visión de la política de los pueblos originarios. Los indígenas de Chiapas y otros deciden hacer algo, lo proyectan y después eligen a alguien para hacerlo. Y el que hace obedece a la comunidad. Y de ahí surgió que los que mandan obedeciendo, los representantes mandan obedeciendo. Pero cuidado, los participantes, que son los ciudadanos, no son obedientes, son los que mandan y nombran representantes para llevar a cabo el gobierno. Vamos a ver la diferencia, porque el pueblo, si se obedece, es a sí mismo, porque él es el que elige los representantes, él es el que hace la Constitución, que nombra a la Asamblea Constituyente, y en último término está la base de todo. Lo que pasa que el pueblo es dominado, hace que no conozca lo que es la política, que sea ignorante de sus derechos, y entonces cree el pueblo que tiene que obedecer la autoridad, y se las cree, y es muy obediente y disciplinado, y nadie le dice: compañero, tú eres la sede del poder, y si tomáramos conciencia, ya no nos paran, y las autoridades tendrían que estar obedeciendo al pueblo. Entonces, lo primero que un partido político tiene que hacer es decirle al pueblo: ustedes son la sede del poder, y hay que creérsela. Y si se la cree, ¿quién se ataja a ese pueblo? Ya sabe. Hay pueblos que lo saben, y son pueblos que han sido dominantes de otros pueblos. Son los pueblos que han tenido colonias y saben que ellos han estado en el poder y no han dependido de otros, han decidido ellos. Mira ahora la pobre Inglaterra, digo pobre porque está hecho un desastre, un primer ministro en Inglaterra que es como un Trump o como un presidente del Brasil, es un hombre increíble. Y ahora ha disuelto el Parlamento. Ese primer Parlamento democrático, liberal, por lo tanto no del todo democrático, de la modernidad, fue instalado por Cromwell en 1688. Fue la primera democracia moderna. Y hoy el primer ministro medio enloquecido, con la audiencia o con la autoridad de la reina, que es la que tiene, disolvió el Parlamento. En este momento Inglaterra tiene un dictador sin Parlamento, pero dictador no en el sentido cotidiano, sino en el sentido romano. Estoy dando clases de política para que también ustedes aprendan un poquito, cosas raras, pero que hay que saber. Los romanos, cuando eran atacados por otro pueblo, por ejemplo, por la gran ciudad de Fenicia, de Cartago, el país se vio realmente atacado. Y entonces el Senado, que eran los viejos que gobernaban en Roma, discutían todo mucho tiempo y tomaban mucho tiempo para hacer una decisión. Y como venían los enemigos con su ejército, tenían que empezar a resolver las cosas en horas. Entonces había una institución del Estado que se llamaba dictadura, pero no en el sentido nuestro, sino en un sentido romano. Era nombrar a un romano al que le daban todo el poder, disolvían el Senado para que pudiese armar al pueblo romano para defenderse de los que atacaban, y después que cumplía la función, renunciaba a la dictadura y el Senado volvía. Es decir, era una dictadura legal y decidida por los senadores. No era una dictadura como la de Pinochet. En cierta manera, el primer ministro inglés hoy se ha transformado en dictador en el sentido romano. Ha dicho: Inglaterra es un caos, se ha separado de Europa, pero no sabe cómo,
y el Parlamento discute y discute y no llega a ninguna conclusión, le pidió a la reina que disolviera el Parlamento. Y ahora tiene todo el poder el primer ministro. Pero miren qué situación, el gran imperio inglés está hecho ahora un caos y se ha separado de Europa en una crisis espantosa. Sin embargo, Inglaterra nunca fue colonia. Tuvo una enormidad de colonias que explotaba, el Canadá al principio, después a Sudáfrica, a Australia, una cantidad de colonias en el África, la India, y ahí imponía su voluntad. Pero en Inglaterra ellos decidían sí mismos. Ese pueblo sabía que era el sujeto del poder. Pero nosotros que hemos sido colonia, nos hemos acostumbrado que la sede del poder en México esté en el extranjero. Y el rey entonces nombraba un virrey que estaba ahí en el Zócalo. Y ese virrey lo nombraba el rey. Nosotros lo recibíamos y ahí Sor Juana escribía poesía en contacto con el virrey, pero nunca nombramos un rey. Al menos eso hubiera sido mejor. Bueno, la primera vez que lo hicimos fue con Iturbide, hasta lo hicimos emperador, pero le cayó grande el poder y enseguida se vino abajo el imperio y entró en una crisis espantosa con Santa Ana y terminamos la primera transformación, estamos en la cuarta, hecho un desastre, porque tuvimos un emperador francés que nos vino a gobernar de nuevo a los mexicanos, ahora no español sino francés, y entonces por eso Juárez lo mandó, bueno, lo fusiló. Pero hay que ver el texto de fusilamiento. Juárez era un hombre magnánimo y gran político, y dice yo realmente no tengo problemas con Maximiliano, pero no lo podemos dejar en vida porque esto puede ser cizaña, malas hierbas para el futuro, así que decide fusilarlo. Y lo hace aún contra su voluntad, pero es una decisión política. Bueno, eso para ver que no logramos del todo independizarnos de España porque llegamos a tener después un emperador francés. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a pensar que el pueblo es la sede del poder. Si no, la sede del poder es lo que nos gobiernan. Y por último, extranjeros. Entonces, Estados Unidos. Y la gente, por desgracia, en la pobreza y la explotación, dice, bueno, quiero vivir mejor, me voy a Estados Unidos. Claro, uno le diría, aguántate aquí, lucha por el país y mejora esto. La gente a veces ya no tiene ánimo y se va. Pero es un poco una traición al haberse quedado aquí para mejorar las cosas. Pero de todas maneras, siguió respetando al señor Trump y él nos pone las condiciones. Y digo, o me vigilan la frontera sur o le subo los impuestos a las exportaciones. Temblaron toda la gente porque a quién le van a vender y dijeron vamos a firmar la autonomía de México, pero vamos a hacer lo que dice Trump. Y le pusimos ahora a la guardia en la frontera sur. Así que ahora los inmigrantes tienen dos fronteras, la de México y la de Estados Unidos. Hemos obedecido. No hemos dicho no, pero no podemos. La política es lo posible. Y entonces somos débiles y tenemos, miren, el gato es fuerte, pero el ratón es débil. Y si el ratón hace un error, ¡tac!, el gato lo mata. Pero el gato, si hace un error, se rompe una uña y no le pasa nada. Entonces el ratón tiene que ser muy inteligente para que no lo agarre el gato, porque si no va a su vida. Entonces esa es la situación nuestra. Bien, pero para decir que no estamos habituados a pensar que es el pueblo el que tiene el poder. En los países en que el pueblo tiene el poder,
La gente en la calle obra de otra manera. Ante la policía no le tienen miedo, si no le dice usted cumple porque yo lo he puesto ahí y le pago. Y eso pasa en Inglaterra, en Alemania y en cualquier país de esto. Nosotros no. Somos obedientes al poder y el poder no es obediente al pueblo. Entonces hay mucho que hacer todavía para que el pueblo cobre conciencia. Hay un poder estatal, pero el Estado no es la sede del poder. Y al decir esto, parece muy simple, pero es contra la opinión de mucha gente y aún en el poder hoy, que no es el Estado la sede del poder. Se nos dice mucho, y estoy de acuerdo, que el ejemplo lo hay que darlo de arriba hacia abajo. El presidente tiene que ser un hombre decente, limitado, ganar X dinero mucho menos que los jueces, que al fin no se los bajaron los sueldos. Como ellos conocen las leyes, pudieron usarla para seguir cobrando lo que cobraban. Bueno, eso es traición y falta de ética, pero hay que aguantarse. Pero el presidente sí. Y el presidente sigue en un autito chiquito y no usa cosas. Es un ejemplo ético, de arriba hacia abajo. Pero el poder hay que organizarlo también, de abajo hacia arriba. Y de eso no se habla. Entonces, tenemos que hacerlo en un partido político. Un partido político debe ser una escuela de política. Las clases así simples y sencillas que yo estoy dando son la esencia del partido político, porque la gente empieza a entender despacito y no en un día cosas que nunca he escuchado, porque decimos necesitamos políticos éticos. ¿Quién los forme? ¿Quién los forma? La universidad, si no hay ninguna clase de ética, ciencia política menos. ¿Quién lo forma? A los políticos éticos, que tienen principios. Si le pregunto cuáles son los principios éticos que usted cumple, no va a saber cuáles son. No saben. No hay que robar. Sí, eso está fácil. El partido tiene una función. Primera, que es formar a los militantes que un día puedan ser elegidos para representar al pueblo. Porque si no, ¿quién lo forma? ¿Lo agarro como están? Bueno, confiamos en las buenas familias, confiamos en los militantes honestos, que se han jugado años y años y han sido perseguidos y han perdido el trabajo, algunos han sido asesinados. Bueno, estos son grandes sindicalistas, políticos y demás. Pero ellos pueden educar a una nueva generación diciéndole qué significa un político que respeta principios éticos. Él puede dar el ejemplo. Pero Bartolomé de las Casas, que fue el obispo de Chiapas, decía lo siguiente: si queremos predicar a los indígenas la civilización española, tenemos que dar buen ejemplo. Perfecto. Se da ejemplo de arriba hacia abajo. Pero después dice, pero también hay que dar argumentos racionales. Y esos argumentos racionales, escuela de cuadros. Decimos, vamos a superar el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Un tal Friedrich von Hayek, profesor en Viena, 1930-40, pasó de Viena con el nazismo a Londres, y ahí fundó una escuela de London Economic School, una escuela de economía, y entonces pensó lo que se llama el neoliberalismo. Tenemos que tener un curso de neoliberalismo, saber qué pensaba Hayek, que inventó el neoliberalismo,
y cómo eso se vive y se vehicula en la realidad, porque decimos, superamos el neoliberalismo. Muy bien, ¿pero en qué consiste? Y el neoliberalismo, que no voy a dar un curso, pero tenemos que darlo, en la escuela esta, chiquita, de Carlos, hay que tener otras clases los miércoles y los lunes, y hacer unas clases de economía, para que se entienda qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo piensa que el mercado es el centro de toda la lógica del capital y la política. Y la esencia del mercado es la competencia. Yo compito contra el otro, y si usted no es eficaz de producir la tasa con poco valor y poco precio, y fundir al que produce otra tasa a mayor precio, entonces usted va a salir del mercado, porque el que venda más barato vende su producto y el que lo vende más caro se lo va a tener que tragar y va a tener que cerrar la fábrica. Entonces, la competencia es la que racionaliza toda la razón humana. Pero lo que pasa que produce con menor valor las grandes transnacionales. Y bueno, no les voy a dar el curso de economía, pero hay que hacerlo. Porque no vaya a ser que digamos, hemos superado el neoliberalismo. Y vamos a la Secretaría de Economía y están todos los que estaban los últimos 10 años. Y entonces los economistas dicen, son los mismos. El secretario de Economía lo echaron. ¿Y a dónde se fue? Volvió a ser profesor en el Tecnológico de Monterrey, una escuela de economía neoliberal. O es decir, era secretario de Estado, pero ahora enseña neoliberalismo en una escuela privada de derecha. Hacha. ¿Se dan cuenta ustedes? El partido tendría que tener un grupo de investigadores para cambiar la economía. No voy a entrar al tema. Pero si no cambiamos la economía, vamos a seguir produciendo pobres. Porque el pobre es pobre porque se le roba parte de su salario. Ay, ay, ay. Y con una beca a algunos no voy a disminuir la pobreza. Entonces, el partido está para formar gente que pueda llegar al poder obediencial y cambiar las cosas. Pero si el partido tiene que decir amén a todo y no formar cuadros nuevos, no sirve para nada. Sino va a ofrecer gente que va a ser elegida, pero que no va a ser una nueva generación de políticos, sino, permítanme, va a ser los mismos de antes recauchutados. Y eso es lo que por ahí aflora, que en el Senado surge uno que no es de Morena, pero está puesto para negociar que no se presente como oponente a la excelente jefa de gobierno que tenemos. Pero se le pagó con un cargo y ahora hace ruido. Y entonces, ¿ahora cómo lo sacamos? Bueno, esto para que se entienda lo que es un partido y la importancia de la teoría. Entonces, el poder estatal debe ser un poder abierto a las exigencias del pueblo y el político debe comprenderse como un servidor. Por eso tiene que ser probado éticamente. Y lo mejor es empezar a ser un militante bien abajo en una
en un cargo político muy simple, donde muestre que es un servidor y donde pase por su mano el dinero y vaya a cumplir su función. Y por la experiencia se puede decir, este es una buena persona, ahora lo vamos a proponer como diputado o como con el tiempo como gobernador, pero además debe saber dar razones. Tiene que haber seguido los cursos de una escuela del partido y recibir un diploma de su curso, y esos diplomas valgan como antecedente para poder ser elegido, y no del montón, así nomás. Tenemos que poner condiciones para ser representantes. Entonces, el poder obediencial es una actitud ética donde el que ejerce el poder sabe que ejerce del poder delegadamente, y el sujeto del poder es el pueblo, que le ha dado el ejercicio del poder y debe rendir cuenta a ese pueblo y aprobarlo. Quiere decir que su honor, su gloria, es haber cumplido con esa función, y que sus vecinos, sus hijos y la patria, puede decir, ha sido un buen gobernante, y no simplemente un rico. Porque ahora la única gloria que parece recibe un político, por lo menos en la tercera transformación al final, empezó con la revolución y terminó con Peña Nieto. Eso es la tercera transformación. La gloria era terminar su mandato enriquecido. Y eso es podredumbre, y eso es justamente la corrupción. Y luchar contra la corrupción no es nada fácil, porque hay que formar una nueva generación, yo diría casi de jóvenes, que conciban la política de otra manera y que sean ayudados por los adultos y los viejos que están en esa línea, que no son muy numerosos, porque han estado luchando contra las costumbres de la política en el país. Tenemos no 3 transformaciones. Empezó con los indígenas, que por ejemplo un descendiente de los incas en Perú llamaba a los servidores de los conquistadores, porque hubo indígenas que también colaboraron con los españoles y explotaban a sus propios hermanos en favor de la ocupación española, que sí, que ya traicionaban a su pueblo. Indígenas que se enriquecían. Hoy mismo en Perú, no, en Bolivia, pequeños mineros de pronto cerraron las grandes minas, y entonces algunos obreros hicieron cooperativas, pero de pronto esos cooperativistas se han enriquecido hasta ser millonarios, y ahora entonces están en contra de Evo Morales. Es decir, que el mismo pueblo puede después corromperse y empezar a luchar por lo propio. Bien, poder obediencial es una actitud ética ante la acción política, que recuerda que el poder no se toma. Holloway, un teórico de la Universidad de Puebla, dice: ¿cómo podemos cambiar el mundo sin tomar el poder? Es un poco anarquista, teme las instituciones y el Estado, piensa que desde la extrema izquierda hay que disolver el Estado porque el Estado es necesariamente autoritario. Yo voy a hablar de las instituciones y voy a mostrar cómo el Estado puede ser autoritario, pero también el Estado puede ser liberador. Entonces hay que tener una visión más crítica del Estado. Y él dice: ¿cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? Y cree que de esta manera está expresando la posición de los zapatistas, porque los zapatistas se oponían a entrar al juego electoral
porque decían es perder tiempo, porque uno toma el poder y hace lo mismo. Y entonces ellos dijeron, ¿te acuerdas al principio? La otra campaña. No había que entrar al proceso electoral, sino que había que cambiar a la gente, volver a una vida comunitaria, de justicia, de repartirse los bienes, y ellos han empezado un tipo de vida muy interesante, que es ejemplar, y últimamente están festejando que de 5 caracoles, que me voy a referir ahora, se han hecho 11, han crecido. Yo digo, qué interesante, ¿por qué han podido empezar a crecer ahora? Porque la situación del país ha cambiado. Y aunque todavía hay gente paramilitares y priistas y gente que los siga molestando, ya el Poder Ejecutivo no está preocupado de enviarle gente que los moleste, sino al contrario, les da más libertad. Y a medida que puede ir ordenando esa gente que molesta a los zapatistas van a tener muchas posibilidades de ir creciendo. Y entonces, de la crítica feroz que han hecho contra el gobierno, van a entender que están mejor que antes, pero no están en lo que ellos querrían estar en el futuro, en una sociedad mucho más justa, mucho más distributiva, y que fuera todo México. Eso es a largo plazo, y eso no se va a lograr en 10 años ni en 20, quizás lo logremos en un siglo. Pero mientras tanto tenemos que ir avanzando, y eso es lo que tenemos ahora entre manos. Entonces, es necesario, por una parte, pensar que el poder no se toma, como dice Holloway, sino que el poder se debilita o se acrecienta el poder del Estado. Yo lo debilito justamente cuando lo corrompo y cuando la gente ya no cree más y no tiene legitimidad. Por eso el presidente ha dicho, todos los grupos armados de las policías comunales tienen que desarmarse. Yo diría, sí, tienen que desarmarse los grupos de las carteles de la droga. Tienen que desarmarse los grupos armados de la criminalidad. Tienen que desarmarse los grupos que protegen a los hacendados contra los campesinos. Pero la FARC, en Guerrero, que surgió ya hace 30 años, que ha sido elegido por el pueblo, porque el Estado no los protegía. Y los policías más bien estaban en contubernio y con la droga. Entonces, cuando el pueblo organiza una policía, yo pregunto humildemente, ¿los vamos a desarmar sin poner una defensa inmediata de ellos que no podemos organizar para que los asesinen? No puede ser. Y además la guardia misma irá a proteger un pueblo, pero no va a vivir ahí. Cuando un policía comunal es elegido, tiene su mujer, sus hijos, su madre, conoce el territorio, conoce la vida de todos los que viven ahí, de los abuelos y de todo el mundo. Si entra la droga, lo descubren en una hora y pueden desarmarlos. Nadie puede reemplazar a una policía realmente popular. Entonces hay que hacer una ley de seguridad discerniendo entre los tipos de seguridad y no solo no desarmando la policía comunal, sino oficializarla y apoyarla con la Guardia Nacional. De tal manera que la policía sea la encargada, cuando es comunal, elegida por la Asamblea del Pueblo, de mantener el orden. Y cuando hay un grupo más fuerte que aparece, pues llaman a la Guardia para que los defienda, no para que los meta preso como a Mireles, que era un médico honesto, que lo metieron preso porque estaba en contra de la soberanía. ¿De quién? Del Estado. ¿El Estado es soberano o es el pueblo?
Y la Constitución, en el artículo 39, dice que el único soberano es el pueblo, no el Estado. El Estado obra en nombre de la soberanía del Estado. Y si una policía es elegida por el pueblo, hay que poner criterios, que no sean criminales, que no vengan de afuera, que no sean los hacendados, sino que sea el simple pueblo que le están matando a la gente, los criminales y la droga, y se van a defender. Cuando logran organizarse esas policías, termina con la criminalidad. Mi sueño sería que en todo el país se organicen las policías comunales, hasta en los barrios de la ciudad, que no necesariamente tienen necesidad de armarse. Con un buen teléfono podemos a la noche hacer una caminata en el barrio y si vemos algo raro llamamos a la policía para que a ver qué pasa. Y entonces no entra nadie en el barrio porque nos conocemos. Y eso habría que generalizarlo. Eso es participación, no un plebiscito, no una encuesta. El que el pueblo pueda defenderse, y por eso que la criminalidad va a bajar cuando el pueblo colabore. Colabore. Laborar significa trabajo en latín. Y colaborar es trabajar con. Entonces, en mi barrio yo podría los miércoles, una vez por mes, de 4 a 6, estar en un grupo de 5 que vamos a caminar por el barrio a la noche. Y como una vez por mes, pues no me voy a morir. Y somos muchos, miles, podemos hacer una guardia en el barrio. Y entonces vamos con nuestro celular y decimos, todo bien. Pero si de pronto vemos que se acercan los autos y empiezan a vender droga, comunicamos, mire, acá hay muchos autos y están vendiendo droga. Y puede venir entonces la policía o la guardia. Y podemos además vigilar a las policías, porque sabemos que las policías han entrado en contacto con todos estos grupos criminales. Y ahora hay que limpiarla, pero la única manera es desde abajo, no desde arriba. Y eso es el comienzo. ¿Qué significa participación? No es lo mismo que representación. La representación se inventó en la democracia moderna. Y el primer justamente gobierno representativo en Europa, cuidado, en la Europa del Norte, se organizó en Inglaterra e hizo el Parlamento. El Parlamento fue un gobierno formado por representantes de la burguesía naciente. Había gobernado el rey y la nobleza. Y ellos gobernaban desde la Edad Media, del siglo VIII, muchos siglos. Pero la burguesía empezó a crecer, el capitalismo. Eso es historia económica. Y de pronto con Cromwell hicieron un golpe de Estado y impusieron el Parlamento. Los burgueses eran minoría, pero eran los que tenían el comercio y eran ahora los ricos. Los nobles tenían terrenos, pero lo usaban mal, y tenían mucha nobleza, pero poco dinero. Entonces, miren cómo fue. La Revolución Inglesa, que fue la primera revolución burguesa de Europa, le dio en el Parlamento el poder a los burgueses, que eran minoría en Inglaterra. No fue un gobierno demócrata burgués, sino que fue un grupo burgués elegido por la burguesía que implantó el capitalismo en Inglaterra contra la nobleza y dejó al rey. Será muy práctico, total, quedó como un florero. El rey ya no tenía poder, pero, por ejemplo,
puede disolver el Parlamento, y ahora la reina ha disuelto el Parlamento. Eso, una facultad que le dejaron, pero se lo propone el primer ministro. Y el primer ministro, en principio, es del Parlamento. Hay otro órgano que se llama los lords, los señores feudales. Era la tradición. Y por eso había dos cámaras. Los senadores eran los nobles y el Parlamento eran los burgueses. Nosotros tenemos senadores, cumplen una función completamente distinta según el invento norteamericano, que no es el inglés. Y entonces los burgueses impusieron de arriba abajo el sistema capitalista en Inglaterra y surgió la representación de los burgueses. Los norteamericanos, que tienen una historia muy distinta a la nuestra, y en el tercer tomo de mi política, en agosto del próximo año, empezaré haciendo una historia de Estados Unidos, para que conozcamos un poco el enemigo del norte. No sabemos mucho la historia de Estados Unidos. Es muy distinta a la nuestra. La nuestra la organizaron la invasión de España con los conquistadores del Estado español, el rey. En Estados Unidos llegaron de Inglaterra y de Holanda comunidades que estaban en contra del rey y que no le dejaban vivir su ideal utópico, mesiánico. Eran grupos protestantes en Inglaterra y huyeron de Inglaterra y se fueron a las costas atlánticas de Estados Unidos. De paso, esas colonias eran holandesas, era Nueva Holanda, y tenían una ciudad que se llamaba Nuevo Ámsterdam. Se va a transformar la Nueva Holanda en Nueva Inglaterra y la Nueva Ámsterdam en Nueva York. Y los judíos expulsados de Holanda llegaron a Nueva York antes que los ingleses. Por eso que los judíos de Wall Street son mucho más antiguos que todos los anglosajones. Y son de origen español y portugués, porque habían sido expulsados en 1492 de España, se fueron a Portugal y los echaron de ahí, se fueron a Holanda, y de Holanda se fueron a las colonias holandeses de América y fundaron Nueva Ámsterdam y Nueva Holanda. Digo esto, los primeros entonces ingleses, anglosajones, que habitaron lo que hoy es la costa este de Estados Unidos, no fueron impuestos por el rey, sino que venían contra el rey. Eran demócratas absolutos, elegían todas sus autoridades. El cowboy, mejor, el sheriff, en las películas cowboy, ¿no? El sheriff lo elegía el pueblo y era la policía, pero elegían 17 cargos ellos, no el rey. No había virrey. Eran los colonos evangélicos con una mística extraordinaria de comunidad. Claro, ellos se enfrentaron a los indios, pero no había imperio, no habría agricultores. Entonces agarraban a unos indios y los otros se escapaban. En cambio, Cortés toma México, Tenochtitlan, nosotros, y le caen millones de indígenas agrícolas que ahora trabajan en las haciendas y primero en la encomienda y saben trabajar la tierra y no se movilizan porque son agricultores. Los Estados Unidos eran nómades. Entonces los norteamericanos llegaron ahí, ellos huyeron. Pero entonces tuvieron que trabajar la tierra porque no había indios que explotar. Y entonces el origen de Estados Unidos es gente muy decente, que no vino impuesto por el rey, eran demócratas, comunitarios, agricultores que trabajaban la tierra con sus manos, eran muy distintos que los Cortés.
Y por eso que ellos van a tener una historia completamente distinta. Después Inglaterra lo va a dominar, pero ellos siempre van a ver a Inglaterra como una usurpación y por eso se van a liberar en 1776, antes que nadie, la primer colonia europea que se libera, Estados Unidos. Voy a contarles después la historia porque en eso los norteamericanos son un ejemplo. Ellos trabajaban la tierra y yo siempre digo, se les rompía una pala y tenían que componerla. Se les rompía un pico y tenían que componerlo. Aquí nosotros, el señor encomendero, le decía al indio que trabajara y se le rompía la pala, pues que lo arregle el indio. Ningún señor blanco español trabajó la tierra. Cuando vino la revolución industrial, los nuestros compraban armas en Estados Unidos y Santa Ana tenía que comprar las armas y le vendían las malas armas. En cambio, Estados Unidos, que había fabricado las palas y los picos, cuando quiso fabricar las armas, hizo buenísimas armas, a tal punto que inventó el revólver. El revólver es una escopeta que le cortaron el caño para poder llevarla en la cintura. Y el cowboy, que era el cuidador de los ganados en Extremadura, España, o eran los llaneros de Colombia, o el gaucho en la Argentina o Brasil, es el gaucho norteamericano. Pero en vez de tener un fusil largo, tenía un fusil cortito, que los inventaron los norteamericanos y los fabricaron. Hicieron la revolución industrial. Y nosotros seguimos y empezamos la revolución industrial con Lázaro Cárdenas en 1930, 2 siglos atrasados. Y entonces, claro, decimos, nos dominan. Si nuestras élites eran podridas y ya podridas desde el origen, nunca trabajaron con sus manos. En cambio, los norteamericanos trabajaron con sus manos, hicieron la revolución industrial para expandir la agricultura y luego metieron los ferrocarriles hasta California y desarrollaron un territorio que era mexicano, pero los mexicanos llegaban con sus caballos atrasados y en cambio ellos ya se ponían rieles de ferrocarril y nos ganaron. ¿Por qué? Y porque nuestras élites no sirven. Y la burguesía nuestra es mala aún burguesía. Ahora hay que superarla, hay que ir a un sistema nuevo, una de izquierda diría, hay que superar el capitalismo, sí, pero hay que superar muchas cosas en nuestra cultura, porque también nos acostumbramos a no tomar las cosas muy en serio y eso hay que hacerlo. Bien, la democracia representativa que después de Inglaterra, y debo decir, la democracia representativa inglesa imita y toma su ejemplo en Venecia. Es notable. Yo tendría que tener un mapa para que ustedes vean, porque eso les explica muchas cosas. Quizás sea demasiado esto para algunos de mis escuchas en todo el país que no saben mucho de geografía ni historia, pero es bueno que entendamos algunas cosas para salir de lo... Si esto es Dinamarca y esto es España, Italia está aquí. Y después viene Grecia, Europa. Y después es el Báltico y esto es Noruega y Suecia. Venecia estaba acá. Y Venecia es muy interesante porque es una ciudad que se hizo en el delta del río Po. Era puro barro, no había ni ciudad. Entonces ellos tuvieron que ganar del barro de un delta, de un río, que es el río Po. Y lentamente empezaron a construir una ciudad en el lago. Y entonces aquí había el Estado Pontificio.
La iglesia era un estado poderoso, tenía ejército, dinero. Y en el norte estaba el imperio germánico, que era el otro imperio. Pero Venecia no pertenecía a ninguno de los dos, porque como nació en el lago, los venecianos decían, nosotros somos libres, no pertenecemos ni al Estado pontificio ni al Estado germánico, somos ciudadanos. Y entonces ahí nació la democracia moderna. Marsilio de Padua, y Padua es una ciudad de Venecia, es el primero que habla de la democracia. Y es notable, en Venecia hay un enorme edificio bellísimo que se llama la Asamblea. Ahí los 1200 padres de familia, las familias eran 50, 100 personas, esas 1200 tenían democracia directa y no tenían monarquía ni nada, sino que eran el pueblo de Venecia. Y esa asamblea era de democracia directa y elegía al conductor, se llamaba el duque. Lo elegían y también lo podían destituir, no era un rey, era un ciudadano y también tenía jueces. Tenía todo un estado fundado en el 860 de la era cristiana. Inglaterra, en el 1688, imagina un estado nuevo, pero lo toma de Venecia. Y entonces el Parlamento, este Parlamento que esta semana ha disuelto la reina de Inglaterra, mire cómo la historia vuelve, era como aquella asamblea de democracia directa de los burgueses. Es notable, fue Venecia el ejemplo del Estado moderno representativo. Y después tenemos que pasar a América. 1776, en Estados Unidos, se reúnen en Filadelfia los representantes de las que habían sido colonias. Y estos tenían representantes en Filadelfia. Y es interesante, cuando uno va a Filadelfia, sabe, la Asamblea Constituyente de Estados Unidos se hizo en una iglesia y convocaba a las reuniones de la Constituyente una campana, pero la campana está rota. Yo decía, en México, en ese momento, se fabricaban campanas de mucho más calidad que en Estados Unidos. No están rotas nuestras campanas. Después van a estar rotas y las de ellas van a mejorar su metalurgia, ¿no? Entonces, Estados Unidos pensó hacer una representación que cada colonia se iba a liberar, pero ahora eso iba a ser la Cámara de Representantes, los diputados, en proporción a los habitantes de cada estado. Si el estado era chiquito, tenía menos diputados. Si era muy grande en cuanto a la población, tenía más diputados. Pero para equilibrar que los estados chiquitos tenían pocos representantes, tomaron la asamblea de los lords de Inglaterra, que eran los nobles. Pero en Estados Unidos no había nobles. Miren qué interesante, Estados Unidos es el único país prácticamente en el mundo que no tiene antecedente de organización, sino solo todos fueron burgueses. Nosotros tuvimos una etapa colonial con un rey, fuimos parte de una monarquía. Ellos no tuvieron ningún virrey y fundaron los burgueses el país. Y entonces le dieron 2 representantes a cada estado, que son los senadores,
De tal manera que un Estado chiquito tiene pocos diputados porque tiene pocos habitantes, pero tiene 2 senadores, como todos los otros que tienen 2, ahí tiene más equilibrio. Y se liberaron. Pero era una organización de representantes. Pero Jefferson dice, tenemos que llegar a organizar en los distritos, que es la base, el barrio, la democracia directa. Y si no lo hacemos, la Constitución se va a quedar en el aire. Y nunca lo hicieron. O es decir, hicieron la representación que va de arriba a abajo, pero nunca hicieron la organización participativa del pueblo. Y eso entonces hace que ningún Estado hoy moderno tenga instituciones de participación cotidianas. Yo no digo que la gente participe, pero participa por un plebiscito, una vez en 6 años o en un siglo, porque no hay muchos. Que participe en una encuesta, también. Que levante la mano, está muy bien. Pero no son instituciones. Y las instituciones tienen poder de ser cumplidas y hasta puede tener una policía participativa que hay que cumplir. Entonces, si organizamos desde abajo, no es lo mismo que si hay representación. La representación es del poder estatal, de arriba a abajo. Pero el poder participativo es de abajo arriba. Y eso yo lo voy a explicar mucho más detallado en el 2020, segundo semestre. ¿Cómo se organiza la base institucionalmente? Miren, por ahí hay un periodista que para hacerme quedar mal me dice que yo soy muy pro Venezuela. Pero es notable, la Constitución de Venezuela, que Hugo Chávez concibió, pero que viene de Simón Bolívar. Es decir, no la inventó él, la inventó Simón Bolívar, que es el hidalgo de Venezuela y Colombia, de la Gran Colombia. Es el fundador del país, ¿no? Bolívar era un gran político y al mismo tiempo teórico, lo que no fueron muchos otros libertadores. Hidalgo fue un hombre extraordinario, coherente, dio su vida, pero no concibió un nuevo Estado. Bolívar dice, tenemos que hacer un Estado con 5 poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder participativo, poder electoral. 5. Y el poder judicial y electoral lo elige el pueblo en Venezuela. La pobre Venezuela, que está tan pobre y todo. Pero no lo elige el poder legislativo y ejecutivo. La propuesta de jueces de la Suprema Corte es una combinación de candidatos que presenta el poder legislativo y el poder ejecutivo. En cambio, en Venezuela lo elige el pueblo. Y entonces un juez elegido por el pueblo y la sociedad civil puede juzgar al poder ejecutivo y legislativo porque no depende de ellos, porque no los elige. Y el INE nuestro es un poder y lo elige el pueblo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque es fundamental el que pueda organizar las elecciones, pero no solo la elección política. La elección es hasta de un partido, de un club de fútbol. Si en un club de fútbol uno de los miembros dice no se respetó los estatutos del club de fútbol, el poder
electoral interviene, estudia los estatutos del club de fútbol y ve que no se cumplió, anula la elección y hay que realizar de nuevo para elegir el presidente del Club América o de una cervecería o de cualquier cosa. Hay que enseñar a la gente a elegir legalmente y para eso hay un poder, pero ese poder no lo elige el legislativo ni el ejecutivo, que son representantes, sino lo elige el pueblo. Muy distinto. Digo esto para que conciban que el poder participativo nunca fue organizado por ningún Estado moderno hasta hoy. Es la gran revolución del siglo XXI. Habría que empezar a pensarlo. Y entonces ya no es consultar al pueblo, sino crear instituciones. Y eso yo tengo todo un esquema, se los voy a mostrar. El poder representativo, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, Estado de Derecho, y luego tiene gobernadores, tiene presidentes municipales, Todos esos niveles deben ser, a su vez, controlados por el poder participativo. A nivel de la base del barrio o del pequeño poblado, hay democracia directa. Ahí todos los ciudadanos se reúnen y deciden sobre la luminaria, sobre el drenaje, sobre la seguridad. Vamos a hacer una policía del barrio y eso es, en ese momento los ciudadanos son Estado, porque ahora deciden, pero ya no es un poder obedienzal, ahora es un poder que manda. Los zapatistas dicen, y escuchamos que los gobernantes mandan mandando, pero el pueblo debe mandar mandando. ¿Y a quién le manda? Al poder representativo, que debe mandar obedeciendo. ¿Y cómo ejerce su poder? El poder participativo. Lo empieza a ejercer al nivel de la base, el barrio o el pequeño pueblo, donde una vez por mes o según la ley que se haga del poder popular, hay una ley del poder popular en Venezuela, y entonces hay que estudiarla porque al fin es un hecho jurídico esa ley que se está realizando muy pobre porque el Estado está bloqueado y sitiado por el imperio, como estuvo Cuba desde siempre, pero aún más violento porque ni medicinas pueden conseguirse. Y eso no es porque los venezolanos no puedan comprar las medicinas, sino porque el que vende medicinas en Cuba le cierran la transnacional en Estados Unidos. Entonces lo tienen acogotado. Y de paso estamos empezando a escuchar que los fuegos del Brasil son intencionales. Y son intencionales por transnacionales de granos y de carne que quieren liquidar la selva y explotar la soya y el ganado vacuno. Porque se dice, hoy aparecieron 1.400 nuevos centros de fuego. ¿Cómo puede ser? Eso no aparece así que se le cayó a alguien un cigarrito. Eso es que lo han prendido. Entonces están liquidando el pulmón de la tierra para hacer negocio. Eso es el capital. Bueno, el poder participativo entonces es la organización institucional. ¿Qué significa? Que la base debe proponer a los que van a ser elegidos como representantes sus necesidades. En el
poder representativo que conocemos, un candidato promete hacer cosas. Yo prometo. Y Peña Nieto hasta ante un notario hizo anotar todo lo que se comprometía y después vaya a saber dónde fue ese notario y todo lo que anotó. Pero el candidato promete, ¿no, compañero? Es el poder participativo por sus representantes, porque tiene que tener la base, tiene que tener un comité del municipio, del Estado y aún un poder participativo nacional. Esto lo tengo descrito en un artículo, ya lo veremos en su momento. Entonces, es el pueblo el que propone al candidato lo que tiene que hacer. Necesitamos, yo soy de Coyoacán, necesitamos en Coyoacán mejorar la distribución del agua, o necesitamos las luminarias, o necesitamos seguridad, o necesitamos mejorar lo que sea. Y eso va en prioridades. Y vamos a ver entre los candidatos a alcalde quién propone la mejor manera de responder a lo que el pueblo le propone, no que esté manifestando intenciones que después no va a cumplir, sino obedecer a lo que se le propone. Y entonces la gente va a decir, ese parece que mostró que es el que mejor va a cumplir lo que queremos, lo elegimos. Pero no porque le haya prometido, sino porque al contrario mostró disposición para realizarlo y capacidad. Las necesidades la formula el poder participativo. Pero después debe juzgar el cumplimiento. Y eso no es a ver qué hizo. No, se tiene que tomar seriamente el compromiso que como firmó ante el poder participativo hacer tales cosas, a ver si las hizo. Y para eso el poder participativo puede nombrar auditorías. Y si no ha cumplido, lo puede meter preso al que habían elegido. O es decir, tiene que tener poder el poder participativo. En cambio ahora pues, la gente opina, no se le hace caso y después empieza de nuevo. No, tiene que llegar a la auditoría y al juzgar. Y entonces el poder judicial lo eligió el pueblo, no el poder legislativo ni el legislativo. Y ese juez va a responder al poder participativo. Es otro Estado. No se ha realizado en ningún Estado. Al menos hay que tener la idea y empezar a hacer algo. Hay que cambiar la Constitución. Es una tarea próxima. La cuarta transformación sin nueva Constitución no funciona. Pero tampoco va a funcionar sin un partido que eduque a los militantes y un pueblo que se le informe de las posibilidades que tiene de transformación. Nuestra Constitución de la Ciudad de México está bastante mejor. Yo estuve en una comisión, expliqué todo esto, estaba Batis ahí. Le pareció una idea interesante, pero quedó como idea. No pasó a la Constitución. Yo expliqué bien cómo funcionaba todo esto. Se eligieron 1.200 consejos, ¿cómo se llamaban? Comunales. Bueno, y hubo elecciones, propuestas, todo, y después los politizó el PRD y desaparecieron. Pero se eligieron 1.200 comités en todos los barrios de la Ciudad de México. Eso ya es poder participativo si fuera legal y si tuvieran poder. Pero era una cosa simbólica para hacer política y propaganda y se disolvió rápido porque la gente no colaboró, porque se politizó. Entonces no funcionó. Este es el punto fuerte.
poder obediencial a nivel estatal, pero poder participativo de abajo hacia arriba en el nivel popular. Y entonces eso es algo que hay que empezar a idear, que no es plebiscito, que no son encuestas, que no son este tipo de propuestas eventuales y que no son legales e institucionales con capacidad de coerción como debe ser la ley y obligar a hacerlo y ser culpable de no hacerlo, y entonces esto sería muy distinto. Entonces, la participación es fundamental en un nuevo Estado. Es decir, no es asunto de simplemente ocupar el nuevo Estado con la misma Constitución y limpiarlo subjetivamente por el ejemplo de grandes políticos. Eso no es suficiente. El ejemplo, uno puede tener un padre muy ejemplar y después ser un bandido. Y sobre todo si no me obligaron a cumplir con una cierta disciplina. Entonces, tenemos que pasar a la institucionalización de la participación, que es el ejercicio directo del actor y el sujeto del poder político en cuanto tal. Cuando hablo de las instituciones, digo, no hay que confundir dominación con disciplina. Si la institución domina, pues es injusta. Y por eso que los anarquistas o la extrema izquierda están en contra de las instituciones, porque dicen son dominadoras y piensan que los que lo dominan son los burgueses, etcétera. Y entonces quieren desarmar las instituciones. Y en ese momento, como yo les dije la otra vez, tiene toda la razón alguien que diga al diablo con las instituciones, si es que las instituciones son de dominación. Eso no lo trato todavía, lo voy a tratar después, pero al primero tengo que saber qué es un sistema político, para después poder rearmarlo. Si yo lo critico y no sé qué, entonces no entiendo bien la crítica. La institución, y ya lo vamos a ver la próxima, no hay que confundirla con la dominación. No toda institución es de dominación, más. Las instituciones son necesarias para la afirmación y reproducción de la vida. Sin instituciones no podríamos vivir. Tenemos que cumplir ciertas instituciones. Por ejemplo, el matrimonio. Hay muchos tipos de matrimonio. Hay matrimonios que son polígamos, que un varón en el África tiene muchas mujeres. Hay también lo contrario. Se llama poliandría. Mujeres que tienen muchos varones. Y se da a veces en situaciones concretas. Entonces, y hay otros tipos de instituciones, pero el ser humano necesita el matrimonio porque es la reproducción de la especie y eso es todo el proceso de educación. Entonces, no podemos decir que la familia es esencialmente dominadora. Entonces, vamos a desarmar la familia y vamos a hablar del amor libre. En la Unión Soviética se habló así en un momento y la extrema izquierda propuso justamente disolver el matrimonio. Se armó un lío tal que ¿quién educaba después los niños? Porque claro, pues, tenían un niño, pero como después tenían otro, porque el amor era libre, ¿qué pasaba con los niños? En los kibbutz, en Israel, yo he vivido, hay una comunidad muy fuerte, pero a veces no hay tanto el sentido de la comunidad padre, madre, hijos, sino que es la relación miembros del kibutz y los niños se educan en común. Entonces los niños
no tienen la experiencia de una familia, sino de vivir en común y tomar resoluciones. Cuando dejan el kibutz por cualquier cosa, se sienten despistados completos porque no saben qué significa la institución de la familia, ¿no? Entonces, la institución está hecha para afirmar la vida. Sin la institución es el caos, y sin el caos, y en el caos es la muerte. Pero no hay que confundir disciplina, ya que tú hablaste, con dominación. La institución exige disciplina. Tengo que cumplir deberes, no tengo solo derechos. Y no puedo tener derechos si no tengo deberes. Se habla mucho de los deberes del ser humano. Muy bien, pero a veces se habla menos de los deberes, porque hay que cumplir deberes. Y nosotros, en México, por el hecho de que se nos impuso la ley colonial y de la oligarquía, y el pueblo ha sufrido una ley injusta de opresión, se desprecia la ley y se desprecia el orden impuesto. Entonces la gente como que se sintiera bien, muchas veces, de no cumplir con las reglas, porque ya estoy cansado de ellas. Entonces tomo una Coca-Cola en la calle, tiro la Coca-Cola donde sea. De mi barrio se llena de papeles y de vasitos y de todo. Y mi señora viene y los recoge todo y los pone en una bolsa para que se los lleve. Y dice, siempre limpiando la calle, pero 100 metros, porque es una mugre. Y después vienen los muchachos que se quieren expresar como grandes artistas y hacen un grafiti horrible, ni siquiera bello, a veces son bellos, y arruinan todo un frente. Y entonces, entre los papeles que tiran, los grafitis y los que ponen los cables de la televisión y de todo de una manera desastrosa que parece una selva eso, el barrio se vuelve un lugar feo y no habitable. Entonces nos falta disciplina. Tómate tu café, pero después tíralo en un lugar en que no sea antihigiénico, y eso es difícil porque no estamos educados, porque creemos que el Estado tiene que hacerlo. Pero entonces tiene que haber un barrendero que barra las estupideces que yo tiro. Si yo no tirara nada, nos ahorramos un barrendero. Y por último, nosotros mismos tenemos que barrer en el barrio y no dejar que la mugre nos invada. Hay que ser disciplinados. Y esa disciplina es virtud. Y las instituciones funcionan, entonces uno aprieta un botón y se prende la luz. En cambio, uno aprieta un botón y no se prende la luz porque ya se quemó y nadie lo suplió. Las instituciones no funcionan, no son eficaces. El país no logra producir. La vida se hace difícil. Entonces, disciplina es necesaria, especialmente en el militante. Tiene que ser disciplinado, aunque cueste. Y enseñar la disciplina, porque cuando sea gobernante tiene que ser disciplinado. En eso recibimos ejemplos, ¿no? Hacer a las 6 de la mañana las mañaneras, hasta el más tempranero queda derrotado. Pero yo he comentado que los indígenas que trabajaban con López Obrador, cuando él era joven y miembro del PRI, decían en un artículo de La Jornada que era siempre el que llegaba primero, antes que los indígenas. Y los indígenas se le van de sol a sol. Él se presentaba a las 5 de la mañana a trabajar y todavía ni los indígenas habían llegado. Y luego les enseñaba cómo hacer el cultivo en agua a indígenas. Un ciudadino que se puso también a experimentar esas cosas.
La institución es necesaria y esta exige disciplina. Y las instituciones funcionan muy bien con un pueblo disciplinado. Tenemos que disciplinarlo. Eso se enseña en la familia y en la escuela. Pero si no marchan, porque nuestras familias están muy agotadas por la pobreza, por la injusticia, por mil cosas, los niños no son educados y la disciplina es muy difícil. El trabajo que yo hago, que es intelectual, son 50 años de trabajar duro todos los días. Escribir 60 libros, nadie se imagina. Yo digo, no más, pero no menos que un buen albañil. Y una buena pared merece el aplauso. Y un buen libro, también como la pared, merece un aplauso. Pero eso es disciplina, porque son miles de horas de trabajo, sábado y domingo, mientras que otros se toman las vacaciones o van a ver el partido de fútbol. Uno está trabajando, leyendo los clásicos, escribiendo. Sin disciplina no avanzamos. El militante tiene que ser muy disciplinado. ¿De dónde salen los grandes militantes? ¿De dónde ese priista joven allá en la Sontampla, que se llamaba Andrés Manuel, le nació el hecho de querer comprometerse con el campesino y tomarlo con amor, con gusto? Por supuesto que recibía una compensación, y la compensación era que, ayudando a la gente, esta, hasta en su sonrisa, le decía gracias, y eso lo llenaba de gozo y le veía que estaba cumpliendo. Pero realmente es una pregunta de fondo: ¿cómo nacen los grandes militantes? Y todos tendríamos que ser militantes. Militante significa el que se hace responsable de los otros. Y habría que hacer una circunspección en la vida de uno y decir en qué momento yo empecé a hacerme responsable de los otros. Y si yo voy para atrás aún de mi vida, me acuerdo de un grupo de niños que un joven organizaba, y ese joven me movió a enseñarme a comenzar a hacerme responsable de los otros niños. Yo formaba parte de un organismo a los 8 o 9 años que se reunían, que discutían, que pagábamos cuotas, por lo tanto había que ser tesorero y cobrar las cuotas, y teníamos secretario y había que escribir el acta, fulano y fulano estuvieron presentes, y teníamos que exponer 9 años y poner un temita, y después buscar con la bicicleta a los otros chicos. Y yo a los 9, 10 años me doy cuenta que empecé a ser militante. Pero tenía un ejemplo, que era otro joven que era militante. Entonces fue un ejemplo. Pero al mismo tiempo, sí, es verdad, yo comencé a estudiar muy rápido, de los 10, 12 años, ciertos temas de la organización en la que yo estaba. El partido puede ser una organización que cuando yo tengo 15, 16 años lo puedo tomar muy en serio, y él enseñarme a hacerme responsable de los otros, entrar en el gusto de comenzar un poco a estudiar, de participar a otros lo que digo, mejorar mi exposición, ver cómo ellos se transforman, y entonces entro yo en una etapa de disciplina creadora y ya para toda la vida. Ahora, muchos son muy egoístas, piensan solo en ellos, piensan divertirse y no tienen ningún ideal, y al fin terminan en la droga o terminan de muchas maneras. Bueno, ahí está justamente el partido político para mí. Tendríamos que tener la juventud muy organizada. Y hay una juventud de Morena. Y hay algunos ya líderes muy interesantes. Pero eso habría que generalizarlo por cientos de miles.
Yo pienso que este curso que yo doy tendría que escucharlo 600.000 personas. Y si no lo hacemos porque no tenemos buenos medios y porque el partido no entiende la importancia de esto, sino que cree que comprar locales va a ser mejor. Y un local pues no sirve para nada, después está vacío. Pero bueno, hay que luchar. Y la lucha es mantenerse y lograr al fin los objetivos. En realidad, teóricamente, se llama conciencia ético-política lo que me recrimina no hacer algo por los otros. ¿Y eso cómo se crea? Mi padre o mi madre o un maestro o un líder, pero a mi nivel, que me entusiasme y que yo empiezo a practicarlo. Y ya es para toda la vida. Y hay gente que, mire, ¿qué hizo de Hidalgo lo que fue? Tuvo que ser un convencimiento que surgió en algún momento, pero veamos que él, siendo cura y director nada menos que el del seminario de su ciudad, que por supuesto no se llamaba Morelia, ya manifestó un espíritu crítico y lo mandaron castigado a Dolores. Y en Dolores no dejó de ser crítico. Y él hacía caminos y puertos, puentes, hacía muchas cosas por la gente del pueblo. Y cuando se dio cuenta de que la cosa ardía y que los españoles retomaron el poder, los patriotas mismos le dijeron, maestro, tenemos que actuar. Y como tenía autoridad moral, el hombre dijo, bueno, nos comprometemos. Y cuando tocó la campana, yo digo siempre, esa campana con la que había sonado el Ángelus y las misas, una vez tocó la campana para organizar un ejército. Y era un cura que no sabía nada de armas, de ahí que lo agarran rápido porque no fue estratega. Pero qué responsabilidad y por qué lo hizo. Ese secreto de las conciencias hay que verlo como nace, pero en esos casos sí es el ejemplo de gente concreta que le enseña al otro a ser un militante, es el liderazgo. Teníamos nosotros que tener miles de líderes, no uno, miles, en todos los niveles de gente entregada al servicio del pueblo y que se sienta contenta cuando la sonrisa de aquel que le agradece lo que ha hecho. Dice, hoy, pues, yo soy un intelectual, pero por ahí me encuentro un joven que me dice, anteayer, yo empecé a leer su libro tal, y no se imagina, maestro, me cambió la vida. Cambié, empecé a pensar de otra manera en la primera página. Yo digo, bueno, vale la pena los sufrimientos que uno tiene. Pero todos podemos hacer eso, porque si hacemos algo bueno por alguien, nos lo va a agradecer. Pero es el misterio de la conversión a la responsabilidad disciplinada de un pueblo. Eso es lo que tenemos que formar. Y eso se logra preferencialmente en la edad de la adolescencia. A los 14, 15 años, donde el joven está lleno de ilusiones pero desorientado. Si en ese momento capta algo a fondo, es para toda la vida. Y entonces hay que cultivar nosotros, los adultos, mucho a los jóvenes. Tenemos que tener una nueva generación de políticos. Y el partido debe ser, ante todo, una escuela de cuadros éticos. Por eso que por ahí me preocupa que se diga si el partido es muy complicado y empieza a oponerse con gente infiltrada en él, yo puedo renunciar y hacer otro partido. Digo, ay, no hagas eso.
porque es como el general que dice, como el ejército no me está respondiendo, voy a hacer otro ejército. ¿De dónde lo va a sacar? Porque aquí están los mejores, que mal que bien, y ya no creo que venga otro, porque esta gente no se va a transportar a otra posibilidad después del mal ejemplo que daríamos si no arreglamos las contradicciones internamente. Por eso que un senador diga que si no me dan la razón a mí voy a ir a un tribunal externo del partido. ¡Wow! Eso es traicionar el partido y valdría la expulsión. Pero quiere decir que ya su proyecto personal vale más que el partido y no se atiene al partido. Tendría que decir, bueno, estoy en desacuerdo, pero acepto y ya veremos. Y entonces eso es un ejemplo extraordinario para el futuro. Estados Unidos no recibió lo que es como un don del cielo. Fue el trabajo de un pueblo. Y justamente un pueblo que nunca aceptó la dominación inglesa. Y aunque tenía rey, no le daba mucha importancia, de tal manera que no era muy obediente al rey, pero tenía muchas instituciones democráticas propias. Y al mismo tiempo, la élite, digo, la clase dominante que fue la burguesía, era muy creativa y responsable y trabajaba y con sus manos. O es decir, aquello de Zapata, la tierra es de los que trabajan la tierra, eso el norteamericano podía decirlo, pues yo he trabajado la tierra. Ahora, hizo injusticias feroces. Miren, el Thanksgiving Day, el Día de las Gracias a Dios, que me parece el 14 de julio, no sé qué día, es la gran fiesta patria, pero de las familias. ¿Y por qué? Porque los indígenas, en el primer invierno que llegaron los Pilgrims, que eran los fundadores, pobres campesinos ingleses, pero con una gran mística y con vida comunitaria muy fuerte, no tenían que comer y le pidieron a los indígenas que le dieran por favor de comer. Y por eso que en el Thanksgiving Day ellos comen solo productos americanos. No comen pollos, comen guajolotes, no comen cosas europeas, comen aguacate o nuestros productos, elote y demás, porque era lo que los indios les dieron. Uno dice, está bonito, en realidad crece, pero el problema fue, ¿qué hicieron con los indios que le dieron de comer? Los mataron. Entonces, cuando yo estoy en Estados Unidos, digo, ¡ay, qué bonito la fiesta, el Thanksgiving Day, la familia se reúne! Pero yo creo que más que una fiesta, tenía que ser un acto penitencial. Tendría que ser un día en que pidieran perdón a los indios de las injusticias que han hecho. Es decir, no son perfectos, pero trabajaron con sus manos, organizaron una sociedad a partir de ellos, pero además, por la situación geográfica, estaban al mismo nivel que Inglaterra. Brasil está completamente en una zona tropical y Portugal en el hemisferio norte no está en el trópico. Entonces Brasil es complementaria de Portugal. Nosotros también producíamos bienes que en España no había. Entonces lo podíamos tomar de aquí, enviar allá y de allá nos envían nosotros. Estados Unidos e Inglaterra tenían el mismo clima y los dos tenían el mismo tipo de agricultura. Y los dos también empezaron a desarrollar la revolución industrial al mismo tiempo. Pero los norteamericanos no podían venderle a los ingleses lo que los ingleses vendían.
Pero la revolución industrial inglesa no le podía vender nada a los norteamericanos, porque ellos empezaron la revolución industrial allá en 1700 y pico. ¿Dónde estaba la complementariedad de Estados Unidos? En el Caribe y nosotros. Ellos podían vender productos industriales y llevarse los productos tropicales, porque nosotros no teníamos industria y ellos no tenían productos tropicales. Eso funcionaba bien. Entonces ellos se especializaron en la industria y nosotros nos quedamos con la agricultura, la minería, pero nunca entramos a la revolución industrial, sino en pleno siglo XX, cuando ya entramos tardísimo y no hemos dejado de estar muy mal. Y no tenemos una clase industrial creadora. Tenemos una clase rica, vaga, no creativa, imitativa, compra royalties, pero no utiliza los inventos de los mexicanos ni los promueve. Entonces, somos dependientes en la industria de Estados Unidos todavía hoy. En cambio, Sudcorea tuvo una dictadura también, pero durante años y años dijo, voy a avanzar en 7 ramas: la automotriz, la electrónica y demás. Cerró la frontera, se desarrolló, y cuando ya estaba a mucho nivel, abrió la frontera, ella resistió la competencia. Nosotros compramos autos de Sudcorea, que tiene 50 millones de habitantes, y nosotros tenemos 3 veces más y no tenemos ni una motocicleta nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos una burguesía que vive de la renta, y en último caso, que fabrica inventos norteamericanos y paga royalties. Y en cambio los ingenieros del IPN se mueren de hambre y si descubre algo va al archivo de patentes y nunca nadie lo va a producir. Estamos mal. Entonces, no le echemos solo la culpa que nos explota. Nosotros nos hacemos explotables porque no hemos aprovechado. Entonces, más bien, nuestros grandes millonarios son banqueros y viven a costillas del pueblo, pero no crean realmente riqueza. Y además, pues hay otros problemas. Entonces, Estados Unidos entró muy rápido a la revolución industrial, pero en vez de hacer lo que hizo Europa, voy a decir algo más difícil, que fue reducir la proporción del salario en el producto, desarrollando la tecnología. Es decir, para hacer un metro de género, antes de la era industrial, 95% era pagar al que hacía el textil y 5% era el algodón, porque era mucho mano de obra. Pero si yo le ponía una máquina, era 50% el algodón y 50% el salario. Bajé la proporción del salario. El producto lo podía vender mucho más barato. Pero Estados Unidos, en vez de reducir la proporción del salario, usó la revolución industrial para ir ocupando todo el territorio. Y es el Far West, ir al extremo occidente. Y entonces llega a California y nos quita 2/3 partes del territorio. ¿Pero cómo? Poniendo rieles, llevando ferrocarriles, y junto a los ferrocarriles, 4, 5, 10, 50 kilómetros se vendían las tierras. Y entonces la gente se subía al tren, agarraba una tierra y hacía la agricultura. Y nosotros teníamos que ir a caballo y dejábamos allá en Nueva León o en Santa Fe o en California lo más primitivo. Y nunca hicimos un ferrocarril. Entonces ellos se desarrollaron. Y cuando ya se desarrollaron bien, nos tragaron. Y si nos ocuparon México en el 48, y no nos incorporaron completamente a Estados Unidos, como podría haber sido, que México fuera hoy Estados Unidos, no lo hicieron.
¿Por qué? Porque éramos mucho más habitantes. Éramos como 12, 13 millones y ellos eran 400, 500 mil personas. Quiere decir que si en el 1850 ocupaban México, la próxima elección, el presidente norteamericano era mexicano. Entonces ellos dijeron hasta aquí, que más o menos es lo mejor. Y vean, Baja California y California tienen un lugar. Bueno, la corriente fría del norte hacia el sur pasa justo en la frontera y la corriente caliente del sur al norte está justo en la... Entonces, Baja California es muy caliente y tiene un desierto más duro. El norte tiene una corriente fría y es más habitable, es California. Y entonces trazaron ahí la línea, dijeron, nos apropiamos de esta parte, el otro se lo dejamos los mexicanos porque no nos sirve. Y entonces fue así. ¿Y cómo nos defendíamos? No podíamos, si estábamos atrasados. Nuestros fusiles teníamos que comprarlos. ¿Y a quién se los comprábamos? ¿A los franceses, a los ingleses o a los americanos mismos? Entonces ellos nos ganaban porque tenían buenas armas. Entonces, y sigue lo mismo hoy. Entonces tenemos una élite dominante, poco creativa, aún como burgueses. Y tendríamos que hacer un gobierno mucho más compartido, superando el capitalismo. Pero bueno, eso vendrá después. No es que no hay que hacerlo, pero es a largo plazo. A corto plazo tenemos temas más urgentes y entonces los revolucionarios dicen, no, esto es reformista, ni vale la pena perder tiempo en la cuarta transformación. Los zapatistas. Y tienen razón. Lo que ellos dicen que esto es así. Pero lo que pasa es que lo que ellos hacen, yo estoy de acuerdo, pero dentro de un siglo se va a realizar. Pero hoy no se puede realizar en el Distrito Federal un caracol zapatista. No se puede, pero habría que hacerlo en el futuro. Entonces, la política hay que entenderla y yo quiero mostrar un realismo, pero con principios. Bueno, sigamos.